Jonás, capítulo 2, versículo 8. Hermano, aquí es la predicación, de aquí vamos a tomar el nombre de este mensaje. Jonás 2:8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hermano, yo quiero hablarles y quiero exhortar a que no abandone la misericordia de Dios. No abandones la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta oportunidad que me das de exponer este tema. Yo te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo que dirija mis palabras. Yo reconozco que soy un hombre de labios inmundos, sujeto a pasiones y concupiscencias. Padre, invoco el poder del Espíritu Santo que fluya con la predicación. Yo confío en el poder de tus palabras. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Y el amor que tienes por tu Hijo Jesucristo, por el amor que le tienes a estas preciosas almas y a tu santa palabra, bendigas este mensaje. Mi Dios, toque corazones y llegue, Padre, a producir resultados para tu honra y gloria. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. La exhortación de este mediodía es: no abandones la misericordia de Dios. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Hermano, siempre lo hemos predicado, siempre lo hemos enseñado, hermanos. Y el texto nos lo dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. No se mueva de ahí, hermanos. Se lo digo de memoria. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Hermano, el que hoy estemos aquí, el que hoy hayamos abierto los ojos, es por la misericordia de Dios. Si Dios aplicara su justicia, hermanos, si Dios nos aplicara su justicia desde un principio, desde el primer día que cometimos pecado, hermanos, ese instante, hermanos, merecíamos que la tierra se abriera y cayéramos vivos al infierno. Esa es la justicia de Dios. Pero nunca decaen sus misericordias. ¿Qué dice la palabra? Nuevas son cada mañana. Y hermano, y no solamente a nosotros los creyentes, a toda la humanidad que hoy en ese día está con los ojos abiertos, respirando y su corazón latiendo, hermanos, están en la misericordia de Dios. Pregunto, ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? ¿Qué sería de nosotros? Diario, hermano, se manifiesta la misericordia de Dios, hermano, y la creación, el universo, está lleno de la misericordia de Dios. Vea el Salmo 36. Salmos, vamos a estar ahí en Salmos. Vamos a leer 3 versículos de los Salmos. Vea el Salmo 36, versículo 5. ¿Ya está ahí? Salmo 36, 5. ¿Qué dice? Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hermano, nos movemos en la misericordia de Dios. Caminamos por la misericordia de Dios. Respiramos por la misericordia de Dios. Hermano, el sol nos acaricia con su luz por la misericordia de Dios. El Salmo 57. Y voy a añadir otro texto, hermanos.
En el Salmo 57, versículo 10, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿En dónde encontramos la misericordia de Dios, hermano? En todos lados, en todas partes. Nos movemos, caminamos, respiramos, trabajamos, crecemos, hacemos nuestras actividades, hermano, por la misericordia de Dios. El Salmo 103. El Salmo 103, versículo 11. Salmo 103, versículo 11, ¿qué nos dice? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿qué dice? Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El Salmo 108. Salmo 108, versículo 4. Salmo 108, versículo 4, lo estamos viendo. Porque más grande que los cielos es que tu misericordia y hasta los cielos que tu verdad. Entonces, hermano, ¿en dónde encontramos la misericordia de Dios? En todas partes, hermano. Hermano, nos movemos por la misericordia de Dios. Quiero que se nos quede grabado eso. Aún, hermano, aún en aquellos que no reconocen a Dios. La Biblia dice que Dios hace salir sobre el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Y a todo ser viviente Dios le da su alimento. Aún en aquellos que blasfeman contra Él. Aún en aquellos que lo rechazan, en aquellos que lo niegan. Entonces, hermano, la misericordia de Dios la encontramos en todas partes. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios hacia nosotros? Tito, capítulo 3. ¿Sí? En la carta a Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Ya lo estamos viendo? Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Estoy leyendo desde el 3, versículo, bueno, desde el 3 para que sepan, hermano. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo se manifiesta a nosotros la misericordia de Dios, hermano? En que Cristo vino a este mundo, se encarnó, dejó su trono de gloria. Hermano, no se aferró a su, eh, ¿cómo se puede decir? A su condición de Dios, a su forma de Dios, no se aferró a eso, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo haciéndose hombre y obediente y siervo y obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. ¿Sí me está siguiendo, hermano? No por obras que nosotros hubiéramos hecho, obras de justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque somos pecadores. Mucha gente dice, pues yo me voy a ir al cielo, ¿por qué? Y creen que van a ir automáticamente al cielo, pues porque ahí se van todos los muertos, ¿no, hermano? Eso es mentira. Hermano, eso es mentira que alguien muere, hermanos, y termina yendo al cielo, así como por pase automático, no es así. ¿Por qué vas a ir al cielo? No, pues porque hago buenas obras, no hago tanta maldad, no hago tantos pecados. Pero la Biblia nos dice, hermano, que todos nosotros somos, ¿qué? Pecadores. No se nos olvide eso. Se nos olvide, la gente vive engañada, que no es tan mala como para ir al infierno, hermano. Cuando la Biblia, hermanos, nos dice que hasta una mentira es suficiente para condenarnos al infierno. Y porque en nuestro ser, hermano, está el pecado. ¿Sí?
Y por lo terrible del pecado es que Cristo vino a este mundo a morir. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Qué es misericordia, hermano? Es no darnos. ¿Cuándo Dios aplica la misericordia a nosotros? Cuando no nos da el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Pero también, hermano, es misericordia cuando Él se compadece de nuestra miseria y en su bondad nos concede bendiciones. ¿Me está siguiendo? Eso es misericordia. Toda la misericordia de Dios se manifiesta en que Él, para no caer nosotros en el infierno, proveyó a su Hijo Jesucristo, lo dio en pago por nuestros pecados. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que por medio de su vida derramada, su sangre derramada, nuestros pecados sean borrados. Cristo cumplió la ley por nosotros para que debido a su justicia, su obediencia, sea imputada a nosotros y nosotros recibamos la vida eterna, pero por la obediencia de Cristo. Él ve nuestra condición, sabe que somos almas con rumbo al infierno y Él provee de esa salvación y ve nuestro peregrinar en esta tierra, hermanos, y diario nos colma de sus misericordias. La Biblia nos dice, nuevas son que cada mañana. Ahora, hermanos, ya entendemos lo que es la misericordia de Dios y la misericordia está en todas partes. Pero, hermano, hay gente que abandona la misericordia de Dios. Ya vimos que Dios la derramó a todos los hombres. Ya vimos, hermano, que la creación entera está llena de la misericordia de Dios. Ya vemos, hermano, que a donde quiera que vamos encontramos la misericordia de Dios. Pero aquí, hermano, la Biblia lo dice, hay gente que abandona la misericordia de Dios. Inconsciente e inconscientemente. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo abandonan esa misericordia, hermanos? Volvamos a nuestro estudio, el pasaje en Jonás, capítulo 2, versículo 8. Jonás, capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Hay gente que voluntariamente siguen vanidades ilusorias. ¿Qué son las vanidades ilusorias? Hermano, la Biblia la designa para los ídolos y la Biblia menciona a los ídolos como vanidades. ¿Qué es vanidad? No me estoy refiriendo, hermanos, al orgullo de vanidad, al pecado de vanidad, ¿verdad? Que es donde una persona, hermanos, busca el reconocimiento, el halago, donde una persona, hermanos, se considera digna demasiado de admirar. No, no estoy hablando de esa vanidad. La vanidad, hermano, la calidad de vanidad es de algo vano. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué es algo vano? Aquello, hermano, que es hueco. Aquello, hermano, que es vacío. Aquello que no tiene validez, que tiene falta de valor. ¿Sí me está siguiendo? E ilusorio, hermano, viene de la palabra ilusión. Hermano, ilusión es algo, es una percepción errada de la realidad. Una ilusión, hermano, es algo engañoso. Una ilusión es algo irreal, algo ficticio. Entonces, hermano, hay gente que abandona la misericordia de Dios siguiendo cosas que no tienen utilidad, cosas que son vacías, que son huecas, cosas, hermano, que le engañan y distorsionan la percepción que ellos tienen de la realidad. ¿Me está entendiendo? Esa es una vanidad ilusoria. Entonces hay gente que abandona lo real, la misericordia de Dios que se nos manifiesta cada día en todo lugar, por seguir cosas que no son útiles, que no son, ¿cómo se puede decir?, provechosas, que son, hermano, huecas, vacías, y hermano, que lo están engañando y le están mostrando una realidad distinta a lo que nos muestra la palabra de Dios. Y para eso voy a tomar la experiencia de Jonás. Ahora sí, regresemos a nuestro pasaje, aunque voy a ver otros textos. Hermano, en la lectura congregacional hicimos, valga la redundancia, la lectura de todo el capítulo 2. Este capítulo 2, hermano, nos dice el versículo 1.
del capítulo 2, versículo 1, desde donde Jonás hizo esta oración. Desde el vientre del pez. Amén, hermanos. Todos conocemos la historia de Jonás. Dios le dio una instrucción. Jonás fue en dirección contraria, pagó su pasaje de un barco, navegó lo que hoy sería lo que es el mar Mediterráneo. En medio del mar Mediterráneo se desencadena una tormenta. La gente espantada por la tormenta, le estaba durmiendo. Le dicen, despiértate, dormilón, y que perecemos. Entonces los demás del barco comienzan a echar suertes para ver por causa de quiénes era esa la tormenta. ¿Y sobre quién cae la suerte? Sobre Jonás. Y le preguntan, ¿quién eres? ¿De dónde vienes, verdad? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu tierra? Y él dice, soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y él dice que por causa de él fue esta tormenta. ¿Y qué les dice Jonás a ellos para que se calme la tormenta? Écheme al mar, ¿verdad? Ya para que se acabe todo. Pero hermano, la Biblia nos dice que Dios tenía preparado un gran pez que se lo tragó, ¿sí? Y después, hermano, de 3 días y 3 noches es cuando Jonás decide orar a Dios, ¿sí? No se nos dice que es una ballena, ¿sí? ¿Verdad? Tal vez por el tamaño. No sé, hermanos, que yo tenga idea, en el mar Mediterráneo hay ballenas o sí, no, ¿verdad? No hay mar. En el mar Mediterráneo no hay ballenas. Se nos dice un gran pez, ¿sí? Dios lo tenía preparado. Tal vez una ballena viajaría hasta el mar Mediterráneo, o un pez descomunal, no lo sabemos. Lo que sí es cierto, que ese pez ve a Jonás en el mar y ¿qué hace? Se lo traga, ¿verdad? Y ya Jonás dice, pues ya hasta aquí acabó todo. Pero hermano, ahí no acabó todo. Durante 3 días estuvo Jonás en el vientre del animal. Ahora, hermano, piense, no es como a veces algunos dibujos hacen aparentar, hermano, cuando hay náufragos dentro de la panza de las ballenas. ¿Cómo los dibujan? Que están dentro de una cueva grande. ¿Sí ha visto, verdad? Están en una cueva, ellos hasta en una balsa, en un barquito, están dentro de la panza de la ballena, hasta en una cueva. ¿Sí? Hasta unos hasta prenden una fogata. No sé si ha visto dibujos así. Y están hasta platicando y ven para todos lados. Hermano, no fue así. No fue así. ¿Sí? No fue una ballena. Y una ballena de este tamaño, pues no está tan grande como una cueva. De modo que una persona esté de pie y todavía pueda caminar y voltear para todos lados. Hermano, estuvo dentro del vientre del animal, dentro de su estómago. Entre peces muertos, entre algas, hermano, entre los líquidos, ¿cómo se puede decir? Gastrointestinales del animal, ácidos que sí, ¿verdad? Que segregan todos los animales, nosotros también en el estómago, para digerir los alimentos. En medio de una oscuridad, hermanos, sin oxígeno, o tal vez un poco de oxígeno, para que Jonás pudiera sobrevivir 3 días dentro del pez, dentro del vientre del animal. No la pasó fácil. ¿Verdad? No estuvo ahí tranquilo, hermanos, porque dice allí, hermanos, cómo lo está comparando el versículo, capítulo 2, versículo 2, y dijo, invoqué que en mi angustia a Jehová, dice versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. ¿Qué pasó, hermanos? Vean, a Jonás lo echan en el mar. Ve que viene un pez. No sé si lo alcanzó a ver, que se lo traga. Uy, ya me tragó un pez. Bueno,
me voy a morir. Y pasaba el tiempo, ¿y qué pasaba? No se moría. ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? 3 días, 3 noches. Por eso dice, me acordé, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. O sea, él esperaba morir. Cuando vio que no moría, sino que la estaba pasando mal, hermano, imagínese dentro del animal, hermano, con poco oxígeno, entre hermanos, pescados muertos. Vaya usted a saber lo que tenía el pez en su panza y los ácidos, hermanos, cítricos o gastrointestinales. Dijo, bueno, voy a orar mejor a Dios. ¿No? ¿Se me está entendiendo? Tardó mucho, tardó mucho. ¿Sí me está escuchando? Tardó mucho, o sea, para que vamos, hermano, hasta donde el hombre se niega y endurece su corazón y se niega a buscar a Dios. Cuando la Biblia dice que su misericordia nos acompaña todos los días. ¿Qué dice? Nuevas son que cada mañana. Y él entonces ya reconoció hasta después de 3 días. Hasta después de 3 días, hermano. ¿Por qué él llegó ahí, hermanos? Por seguir vanidades ilusorias. Y aquí nos lo dice, los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Primer error de Jonás. Ahí veamos en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Lo está viendo? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. 3. Y Jonás se levantó, ¿para qué, hermano? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Qué dice? Lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué dijimos, hermano? Que es una ilusión. Una ilusión es una percepción errada de la realidad. Es algo engañoso, algo irreal, algo ficticio. Dios llama a Jonás, un profeta, le da un encargo, ve a Nínive. Nínive, hermano, está al noreste de tierra de Israel, al norte y al este. Pero aquí nos dice que fue a Jope, un puerto marítimo del mar Mediterráneo, para huir a Tarsis. Hay una ubicación incierta de Tarsis. Hasta la fecha no se sabe con exactitud dónde está Tarsis. Lo que sí se sabe que estaba al oriente de la tierra de Israel. ¿Qué sucede? Dios llama a Jonás que vaya a Nínive, perdón, hacia el poniente, que vaya hacia el oriente, hacia Nínive, pero Jonás, ¿qué hace? Va en dirección contraria, hacia el poniente. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Dios. Eso, hermano, es una locura, es una ilusión. Porque ¿quién escapa de la presencia de Dios? ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Quién puede huir de Dios? Hermano, esas son las vanidades ilusorias. Hermano, él tomó, hermano, hasta lo ridículo. Paga su pasaje, compra un boleto, ¿verdad? Para huir en un barco lejos de la presencia de Jehová. Y es lo que mucha gente hace. No importa el precio que paguen, hermano. Pero la gente quiere alejarse de Dios y piensa que se puede esconder de Dios. ¿Y eso qué es, hermano? Una vanidad ilusoria. Y en lugar de clamar por la misericordia de Dios, están alejando y abandonando la misericordia de Dios. Vea, hermanos, allí en el Salmo 139. El Salmo 139, una vez que lo hallen, busquemos el versículo 7 al 12 y vea lo que el Espíritu Santo, hermano, inspiró al rey David acerca de la presencia de Dios. Salmo 139, versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, o sea, que es la morada de los muertos, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí está, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, hermana, ¿quién se puede escapar de la presencia de Dios? ¿Quién se puede ocultar de Dios? Hermano, y lo sorprendente que era un profeta, una persona dedicada a predicar la palabra de Dios, que recibía en ese entonces inspiración divina de parte de Dios. De una manera sobrenatural recibía palabra de Dios para comunicársela al pueblo. Jonás habitó siglos después del rey David y sin duda conocería estas escrituras. Ya desde entonces, hermanos, se sabía de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa? Que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo y que Dios, hermano, lo sabe todo, lo pasado, presente y futuro, y todo lo conoce. No hay partícula en el universo que Dios no conozca. No hay partícula en el universo que esté fuera del alcance de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, hermano, ¿cómo la gente se ciega? ¿Cómo este profeta se ciega queriendo huir de la presencia de Dios? Y cómo hay gente, hermanos, que tratando de ignorar a Dios, de no leer la Biblia, de no venir a la iglesia, creen que así huyen de Dios. La Biblia dice, ¿verdad? Los que hacen lo malo no vienen a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Escuchan palabra de Dios, ya no quieren venir a la iglesia porque tal vez la predicación les es incómoda, les, hermanos, desagradable porque les dice la verdad. Y se olvidan de Dios, no leen su Biblia, no oran, pero no se pueden esconder de Dios. Dice el Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 3. ¿Estamos ahí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que ¿qué? Que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué hay oculto ante Dios? Nada, hermano. Eso debe de consolarnos, hermanos, y nosotros los que procuramos hacerlo agradable delante de Él. Él conoce nuestras luchas, nuestras batallas. Él sabe que queremos serles fieles, que queremos serle agradables. Él sabe que batallamos por apartarnos de nuestros pecados. Él sabe que nosotros conocemos nuestros pecados y si no los conocemos le pedimos a Él que Él nos revele nuestros errores ocultos, que nos dé la gracia para andar como es digno de Él. Amén, hermanos. Pero hay gente, hermano, para que ellos debería ser algo de terror. Saber, hermano, que Dios conoce sus más oscuros secretos, sus malos motivos y sus malas intenciones. Amén, hermano. Porque aún Dios sabe lo que está ocurriendo en nuestro corazón. El rey escribió, el rey David en el salmo que leímos antes, aún no está la palabra en nuestra boca cuando Dios la conoce toda. Amén, hermano. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso que Él conozca nuestros pensamientos. Pero también, hermano, debe ser aterrador para aquellos que pretenden ocultarse de Dios. Ahorita estamos aquí en la iglesia y siempre he exhortado, esté usted aquí en la iglesia, participe, esté presente. El cuerpo está aquí en la iglesia, pero su mente anda tal vez. ¿En dónde? ¿Sí me está escuchando? Hermano, hay gente que falta a la iglesia. ¿Dónde cree que esté ahorita? La gente que no está ahorita en la iglesia. ¿Dónde cree que esté? Dígame. Unos paseando, otros qué más. Viendo la televisión, otros qué más. Trabajando. ¿Sí me está escuchando? Dios los está viendo. Dios los está viendo.
Y hermano, ¿qué cosa más importante que venir a la casa de Dios? Jesús lo dijo a Marta. Cuando llegó Jesús a la casa de ellas, de Marta y de María, le hicieron un banquete. Y Marta afanada por hacer muchos quehaceres. Y hermano, ve que María está sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Dios. Esta Marta, hermano, afanada por atender a los invitados, le dice al Señor, no te da cuidado que mi hermana esté sentada. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María escogió la mejor parte y no le será quitada. Sí. Hay mucha gente, hermanos, que se afanan por el trabajo, que se afanan por otras cosas y permiten que otras actividades los priven de su culto, de venir a la iglesia, de su fidelidad a Dios. Y se escudan que el pastor no les puede obligar. Y tratan al pastor de loco, y tratan al pastor, hermano, de fanático, y que el pastor quiere manipularlos, que siempre vengan a la iglesia. No, hermano. Nuestro deber es exhortar que la gente venga, ¿qué? A la iglesia. Y a veces la gente nos pide permiso. Hermano, yo no puedo dar permisos de que venga o no venga a la iglesia. Ese es un asunto entre usted y Dios. ¿Sí me está escuchando? Ay, pastor, pues ¿qué de malo tiene trabajar? No tiene nada de malo trabajar. Dios nos manda trabajar. Amén, hermanos. Pero Él dice, cuando le dio a Israel la observancia del día de reposo, haz tu obra todos los días. Tienes 6 días para hacer todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día, conságrase. Para los cristianos de este tiempo, hay pastores que no me alcanza la semana. Hay gente, hermanos, que no quiere sacrificar un día de trabajo de entre semana y sacrifica venir a la iglesia para hacer otras cosas referentes a su trabajo o incrementar su patrimonio familiar, su patrimonio material o su descanso. O hermano, o vaya usted a saber, como dicen, paseando lo que usted sabe. Dios sabe todo eso. ¿Sí me está escuchando? Ahora, ¿qué piensan? ¿Que Dios no se da cuenta? Ve al Salmo 94. Y mucha gente dice, pastor, no se debería de enojar. Hermano, no voy a estar contento que la gente falte a la iglesia. ¿Me está siguiendo, hermano? No voy a estar contento. Y no voy a quitar el dedo de renglón. Ay, pastor, usted me está maldiciendo, me está echando la sal, me está diciendo cosas que no son. Bueno, no te puedo decir que eres fiel, ¿o sí? Una persona que falta a la iglesia, ¿le puedo decir que es fiel? No. ¿Le puedo decir que es constante? No. Ay, pastor, yo no vengo a la iglesia, pero leo allá en mi casa la Biblia y allá oro. Hermano, ¿eso será cierto? Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira, porque si una gente es fiel a leer su Biblia, ¿sabe qué pasará? Va a venir a la iglesia. Es que hago mi oración, yo hago mis devocionales en la casa, yo hago mi oración. Si eso fuera cierto, estarías en la iglesia. Y Dios te diera la sabiduría y el carácter para hacer un lado todas aquellas actividades y que tu actividad principal es que seas fiel a Dios. ¿Sí me estás escuchando? Eso es una mentira. Es una mentira. Salmo, ¿qué les dije? 94, versículo 1 hasta el 9. Vea la ilusión que muchos tienen. No la ilusión, no confundamos, ilusión con esperanza. Salmo 94:1 dice, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan. A tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan.
y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, ¿qué dijeron, hermano? No verá a Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿qué dice? ¿No irá? El que formó el ojo, ¿qué dice? ¿No verá? ¿Sí? Sigamos leyendo. El que castiga a las naciones, ¿qué dice? ¿No reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que ¿qué? ¿Qué son qué? Vanidad. ¿Qué es vanidad? Algo hueco, algo vacío. Vanidades ilusorias. Hermano, una percepción errada de la realidad. Aquellos hermanos que no son fieles a Dios, aquellos que están apartados de Dios, dirán, pues Dios no dirá nada. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Yo siempre he dicho, hay gente que piensa que Dios es un viejito. Está sentado ahí, viejito, ¿verdad? Que ve a los chamacos haciendo travesuras y ya el viejito, chamacos! Y ya no les dice nada. Y los chamacos, hermano, dicen, nomás grita, nomás regaña, no hace nada. ¿Sí me está escuchando? Hay al pastor en la iglesia que haga cascarrabias, que haga sus corajes, que predique, que diga. Y gente lo dice, yo sé que piensa así. Hay gente que hace, yo voy a hacer lo que se me venga en gana. Hay cristianos que así piensan. Y no consideran y piensan que es palabra de hombre, que es cosa de uno, que es cosa del pastor, que les esté cada día. Ven a la iglesia, lee tu Biblia, ora, apártate de esa actividad, de esas amistades, de ese trabajo. Pastor, y así piensan, que es un viejito que no se le hace caso. Pero ¿qué dice? ¿El que reprende qué? No reprenderá. ¿Sí me está escuchando? ¿Pudo escapar Jonás de la presencia de Dios? No escapó. Y allá donde pagó, hermanos, su pasaje, veamos, hermano, el tiempo me está ganando, en Jonás capítulo 2, versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 1, versículo 4, ¿ya lo encontraron, hermanos? Versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó, ¿qué, hermanos? De su furor. Pregunta, hermanos, ¿Jonás sabía que se lo iba a tragar un gran pez? ¿Qué quería Jonás? Escapar. Pero cuando yo vio que ya no había escapatoria, ¿qué pidió? Morir. ¿Pero por qué? Dios lo llamó a predicar a Nínive. ¿Sí? Él no quiso obedecer a Dios. ¿Sí? Él quiso huir de la presencia de Dios. Y cuando vio que no se podía escapar de Dios, ¿qué dijo? Pues mejor que mate. Mejor, échenme al mar. ¿Qué esperanza de echar a alguien al Mediterráneo, hermanos, en medio de una tormenta? ¿Qué esperanza hay de salvarse? Nada, él esperaba que ahogarse. Hasta los hombres pidieron perdón a Dios por la sangre de ese hombre, porque sabían que lo estaban arrojando una muerte segura. Ajá, pero Dios tenía otros planes, ¿verdad? Si Dios quiere, vivimos. Si Dios quiere, morimos. El libro de Apocalipsis dice que se van a desatar demonios y van a atormentar a los hombres 5 meses. Buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Sí me está escuchando? Hay gente, hermanos, que no muere y están bajo la mano de Dios. ¿Sí? Este hombre prefirió morir antes que obedecer a Dios. Y así hay mucha gente que abandona la misericordia de Dios. Prefieren irse al infierno que arrepentirse y obedecer a Dios. Recuerdo la historia que nos platicó el pastor Pepe en nuestro aniversario, que hubo una hermana que odiaba tanto a su hermana y no la quería perdonar, que ella prefería irse al infierno con tal de que también su hermana se fuera al infierno. Y hay cristianos aquí en la iglesia, sabiendo la disciplina de Dios,
sabiendo que tarde o temprano, si esos son verdaderamente hijos de Dios, Dios los va a disciplinar. Pero hay gente que prefiere eso, en lugar de humildemente humillarse delante de Dios y arrepentirse y obedecer a Dios. ¿Sí me está escuchando? En lugar de que Jonás dijera, bueno, y en medio de la tormenta se arrepintiera. ¿Qué estaba haciendo Jonás cuando vino la tormenta? Estaba durmiendo. ¿Y Jonás sabía por qué era la tormenta? Sí sabía por qué era la tormenta. Ahí dice en nuestro estudio, Jonás capítulo 1, versículo 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, ¿qué dice? Que por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre vosotros. Entonces, si Jonás sabía que Dios estaba castigándolo a él y a todos los del barco por su pecado, ¿por qué no se arrepentía? ¿Por qué no dobló rodilla y clamó por la misericordia de Dios? Y así hay gente que prefiere estar en su pecado, morirse en su pecado, antes que ¿qué? Que arrepentirse. ¿Sí? Y piensan que escapan de Dios. Y él pensó que se iba a escapar. Bueno, pues ya mandé esta tormenta, écheme al mar, ya que se acabe esto, ya me voy a morir. Y una vez le dije a un hermano que se enfermó, lo llevaron de urgencias al médico y todo eso y tiene una mala actitud. Déjenme que yo me muera, me voy al cielo. Y le dije, y esto es cierto, lo bueno fuera que te murieras, porque irías al cielo. Pero no te mueres. Y Dios te va a tener aquí sufriendo. Yo lo vi con un señor allá en las torres. Yo lo vi con otro hermano aquí en Chalco, en Cultura. Clamaban a Dios por la muerte. Y ese hermano cuando lo visitábamos nos pedía que oráramos a Dios para que ya se muriera. Y tardó en morirse. Y otro murió de una penosa muerte. Y lo digo con temor y temblor. Y hay gente, hermanos, aquí lo vemos con Jonás, que prefiere morirse en su pecado. Y prefiere, hermano, estar bajo la disciplina de Dios en lugar, hermano, de arrepentirse y clamar misericordia. Están abandonando la misericordia de Dios. ¿Sí me está escuchando? ¿Quién quiere estar bajo las saetas del Creador? ¿Quién quiere estar bajo la disciplina de Dios? Hermano, Jonás estuvo 3 días en la panza del animal. Él lo avientan al mar, yo imagino ahí, ya tratando de ahogarse. Y ve que viene el pez, va a ser más rápido, dice, ¿verdad? Ve el pez y se lo traga. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que no se moría. No se moría. Claro, no pudo tener la noción del tiempo, día y noche, pero hermano, se dio que ya había pasado mucho rato. ¿Y que se da cuenta? No me voy a morir. Dios me está castigando hasta que se le prendió el foco. Voy a orar y voy a pedir por la misericordia de Dios. ¿Me estás siguiendo? Pero hay gente, hermanos, que prefiere morirse en su rebeldía. ¿Qué dice Isaías 55? Y hermano, Isaías 55. Vamos a encontrar Isaías y otra le doy este pensamiento. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7. ¿Estamos allí? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, hermanos. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Y si una persona muere en sus pecados, dice el Señor Jesús, pasará la eternidad en el infierno. Hay un morir en Cristo y hay un morir en sus pecados. Morir en sus pecados significa que una persona muere sin arrepentirse de sus pecados, sin clamar por el perdón a Dios.
confiando solamente en el sacrificio de Cristo. Y morir en Cristo es eso, morir en la fe, morir en un estado de gracia, que Él confió su alma a la obra y a la persona de Cristo, y cuando Él muera, sus pecados son borrados y pasará la eternidad en el cielo. Pero eso, ¿cuándo se tiene que hacer? Hoy, mientras estemos con vida. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está, ¿qué? Cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿qué? En perdonar. Jesús claramente lo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Siempre que usted venga humildemente a Dios clamando misericordia, Él lo va a perdonar. Hermano, Dios tuvo que tratar y tuvo mucha paciencia y misericordia de Jonás. Porque Jonás quería huir de la presencia de Dios. Jonás prefería morirse antes que arrepentirse de su pecado. ¿Sí lo está viendo, hermano? Ganando almas, ya he explicado esta anécdota, hablándole a gente católica. Dice, sí, es que, sí, en la Biblia, sí lo sabemos, y no, que esto, que Cristo, sí, mire, el cura nos enseña todas las cosas de la Biblia, y le dije a esta señora, el cura está equivocado. Bueno, católica nací, y católica voy a morir. Y yo dije, y católica se va a ir al infierno. Amén, hermano. Buscar, ¿por qué no se arrepiente, hermano? Si lo está viendo, hermano, quieren huir de Dios, quieren pensar que Dios no se va, tarde o temprano no se va a dar cuenta y que Dios no va a hacer nada, hermano. Eso es una ilusión. Eso está más que alejado de la realidad. ¿Sí me está escuchando? Y la gente piensa, pues no va a pasar nada, no pasa nada. Pastor, a mí no me pasa nada. Bueno, si dices que eres cristiano, que eres hijo de Dios y no te pasa nada, ¿sabes qué? Preocúpate. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no eres, ¿qué? Hijo de Dios. Porque claramente Dios dice que Él disciplina ¿a quién? A quien ama. Yo amo y reprendo a los que amo. ¿Sí me está escuchando? Por último, ¿cuál fue el error de Jonás? Jonás, capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no qué, y no lo hizo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue la encomienda, la tarea que Dios le dio a Jonás? Que él fuera a la ciudad de Nínive a predicar. ¿Sí? Dios, hermano, había determinado destruir la ciudad de Nínive. Él le dijo a Jonás, ve a esa gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás llega, ya después cuando el pez lo vomita, amén, hermano, lo vomita, suena, le cayó bien, se empachó el pescado, no sabemos, pero fue por la misericordia de Dios que lo vomita y lo vomita en la playa. Y Jonás ahora tuvo que caminar a Nínive y, hermano, él comienza a predicar el mensaje de Dios. Versículo 4, Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, ¿y qué dice? Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje de Dios. ¿Sí? Fíjese, ponga atención. Jonás no predicó que se arrepintieran, ¿sí? Jonás odiaba a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Sí, años atrás, o no recuerdo exactamente las fechas, los asirios vinieron y conquistaron el reino del norte y llevaron cautivos a muchos israelitas del reino del norte. Eran crueles con ellos, incluso los llevaban en ristra. ¿Qué era una ristra? Hermano, les ponían un gancho en la nariz, así amarraban a los prisioneros israelitas y, hermano, y ahí amarraban al otro. Y así los transportaron, hermano, un camino que la Biblia nos dice que a Esdras le tomó 5 meses. Bueno, Asiria está un poco más antes, ¿verdad? Pero, hermano, caminar por el desierto, por aquellos lugares, hermano, semanas,
con un gancho en la nariz como los toros. Y hermano, Jonás, que era un nacionalista, odiaba a los ninivitas. Él no quería que se arrepintieran. Jonás quería que Dios acabara con ellos. Por eso no quiso predicarles al principio. Dios lo castiga. ¿Qué dice Jonás? Bueno, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿verdad? Si lo predico de buena gana, recompensa tendré. Si predico de mala gana, pues tengo la encomienda. Y ahí va Jonás predicando, de mala gana. Nomás les decía, Dios va a destruir este lugar. Pero no les dijo qué hicieran. No les dijo cómo. He aquí, hermanos, la misericordia de Dios, que a través de la predicación, hermano, el Espíritu Santo, porque sé que fue el Espíritu Santo, hermano, hizo que los ninivitas se arrepintieran. Versículo 5. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar anuncio en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Y qué sucede el 10? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén, hermano. Esa es la predicación. Hay que anunciar a la gente el infierno. Claro, ahora ya tenemos el evangelio completo, toda la revelación completa de Dios. Que Cristo vino al mundo, esas son las buenas noticias, para morir por nuestros pecados. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Jonás no les dijo eso. Nomás les dijo, ahí está el infierno. Dios va a castigar esta ciudad. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que guió a estas personas al arrepentimiento. Una gran lección. Es pastores que no sé predicar el Evangelio. Usted vaya y diga los versículos y deje la obra al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Se convirtió la ciudad. Jonás capítulo 4, otro error de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? Jonás se apesadumbró en extremo, ¿y qué, hermanos? Se enojó. ¿Por qué se enojó, hermanos? Porque no los destruyó. 2, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres ¿qué? Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ay, hermano, saben que Dios es misericordioso y que todos somos necesitados de la misericordia. Y Jonás es el único evangelista en la historia bíblica que predicó que no quería que se arrepintiera nadie. O sea, imagínense, él va a predicar, pero no quería que nadie se arrepintiera, sino que Dios los condenara a todos. ¿Y qué sucede? Toda la ciudad se convirtió. ¿Cuántos se convirtieron, hermano? La Biblia nos dice al final del versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Habría, hermanos, en la ciudad de Nínive 120,000 niños, sin contar los adultos. Amén, hermano. Pero ¿por qué se enojó Jonás? Porque Dios los perdonó. Hermano, usted y yo, póngame atención, y voy a terminar con esto. No podemos evitar que tengamos fricciones en la vida, que tengamos choques, que tengamos pleitos con la gente. No podemos evitar que alguien venga y nos afrente, nos agrave, que alguien nos robe, que nos defraude, que nos estafe, que nos lastime, que nos ofende, que nos haga daño. ¿Lo podemos evitar? No.
Lo que sí podemos evitar, hermano, es el odio, el resentimiento. Hermano, a veces la carne reacciona. Y así como Jonás, ¿qué lo voy a perdonar? Y a veces, hermano, le deseamos el mal a esa persona. Pero esas personas, hermano, también tienen necesidad de la misericordia de Dios, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén, hermanos. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está entendiendo? De momento la carne reacciona. De momento decimos, ay, pero hermano, pongámonos a pensar, Dios tuvo misericordia de mí. Dios me ha salvado. Dios perdonó mis errores. Dios ha sido paciente conmigo. Si esa persona me hizo daño, me hizo mal, me ha ofendido, me ha afrentado, me ha robado, me ha dañado, pero tenemos de tener el mismo espíritu que el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Efesios, capítulo 2, 4, perdón, Efesios 4, versículo 32. ¿Ya estamos ahí? Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ¿como qué? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo nos ha perdonado. Aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Cristo, Dios sabe cuánto daño hemos hecho. A cuánta gente hemos lastimado, ofendido, afrentado. A cuánta gente hemos dañado. Amén, hermano. Mas, sin embargo, Dios nos ha perdonado. ¿Cómo no debemos de perdonar a aquellos que nos hacen un mal? Hermano, no cometamos ese error de Jonás. No abandonemos la misericordia. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hermano, no podemos escondernos. Y hay gente, y no seamos rebeldes hasta la muerte. En cuanto Dios, su Espíritu Santo, nos revele lo equivocado que estamos, busquemos a Dios y clamemos misericordia. Y por aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han lastimado, clamemos que Dios también tenga misericordia de ellos. Porque si no se arrepienten, usted y yo sabemos el final de ellos, el infierno. Y hermano, como hemos estudiado, Jesús dice, no sabéis de qué espíritu sois. Ellos también necesitan el perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Hagamos una breve oración. Oremos. Padre Dios, gracias y de veras yo te pido que la gente escuche este mensaje, que no se haga ilusiones, que no distorsione la realidad. Nadie puede huir de tu presencia. Nadie puede escapar de tu mano. Que nos consuele la idea que tú conoces todo de nosotros, que tú estás en donde quiera y que sabes todo. Que tengamos temor de la disciplina, que tú, mi Dios, sabes castigarnos. Has sido paciente con nosotros. Y Señor, gracias. Como dice tu palabra, el que a mí viene no echo fuera. Y Padre, no dejemos que el odio, el resentimiento nos ciegue. Todos necesitamos de tu perdón, de tu misericordia. Nosotros lo hemos experimentado. No somos nadie para impedir que alguien más se salve. Si alguien ha hecho daño contra nosotros, debemos reconocer que a ti te hemos ofendido más por nuestro pecado. Ayúdanos a evitar esas vanidades ilusorias, que entendamos que no abandemos tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.